Aquí el miércoles por la noche nos abrimos paso a través del Viejo Testamento. Y estamos en el libro de Éxodo capítulo 11, así que abre tu Biblia allí por favor, ya sabes que lo entiendo. Correos electrónicos regulares de personas quienes por una razón u otra nunca se han aventurado en el Antiguo Testamento. Probablemente porque lo encontraron demasiado desafiante o también aburrido. O cualquier otro número. Excusas. Que la gente a veces te dará a conocer porque bueno, algunas personas se alejan del Antiguo Testamento porque Dios parece enojado. Y dirán, ya sabes, me gusta estar colgado en el Nuevo Testamento porque parece que es justo lo que mucho mejor. Dios. Vaya. Y puedo entender algo de eso, pero cuando realmente profundizas en el Antiguo Testamento y lo recorres a través de él, ya ves que hay justo. Expresión increíble. De Dios. Gracia, amor, bondad, misericordia. Paciencia. Paciencia quiero decir justa. Todo es simplemente muy pronunciado a medida que pasas por eso y confío en que veremos algo de eso aquí esta noche. Tocado como Dan estaba dirigiendo el culto y algunas de sus oraciones y algunas de las canciones que él eligió y luego simplemente su oración de cierre allí sobre agradecimiento. Dando gracias al Señor por poder refugiarnos bajo la sangre del Cordero. Aquí en Éxodo vamos a hablar esta noche acerca de refugiarse bajo la sangre del Cordero, eso es exactamente con lo que estamos tratando. Y todo esto se pone de relieve cuando enfatizamos esto último. Plaga. Eso va a ser visitado. La nación de Egipto. De todos modos, comencemos con la oración. Pedid la gracia del Señor. Padre, te abrimos nuestros corazones. Esta noche, cuando sea Señor nosotros. Llegamos a las Escrituras simplemente porque queremos humillarnos porque nuestra tendencia natural. El Señor ha de ser arrogante. Y sin embargo, nos reconocemos. Eso. Te necesitamos. Necesitamos que nos des entendimiento, necesitamos que nos abras la mente y el corazón, te necesitamos, Señor. Impartir sabiduría de tal manera que nosotros salimos con una verdadera comprensión de lo que sus escrituras están exponiendo para nosotros y para Dios. Creemos que las palabras que estamos estudiando aquí son vivas y activas. Creemos que hay una dinámica. Aquí esto va mucho más allá de simplemente leer palabras en una página. Y oramos para que nos impartas tu sabiduría a través de tu espíritu. Esta noche a cada uno de nosotros y sabes dónde estamos, sabes lo que está pasando en nuestras vidas y sabes los desafíos que enfrentamos. Conoces el dolor, conoces la dificultad, conoces el... Bueno, ya lo sabes todo y por eso te lo damos en esta ocasión nosotros ponemos nuestros corazones, nuestras vidas viven en ti. Pasteles, que tú, Señor, podría ser caballero y hablar con cada persona, como solo tú puedes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya sabes, a medida que entramos en el capítulo 11, esta es una de las secciones más increíbles de las Escrituras porque ofertas, como ya dije con aquella última plaga. La última de las plagas que ha traído la nación de Egipto y no es la plaga en sí, sino lo que surgió de esa plaga, es la observancia que surgió de esa plaga y estoy hablando de la Pascua y, por supuesto, todo esto es muy aplicable al periodo de tiempo en el que nos encontramos en el año. Ahora mismo. Con la Pascua. Y vaya. Resurrección. Domingo. Pero la razón por la que la Pascua es tan importante es por todo ello. Del Antiguo Testamento prefigura lo que Dios hace en el Nuevo Testamento, lo que hace por él. Tú y yo. En la cruz, a través de la persona y obra de Jesucristo, sabemos que hay una conexión entre Pascua y la obra de Jesucristo porque bueno, ya sabes, vemos la belleza del simbolismo, pero también lo es hecho. Para que encajen según las palabras del apóstol Pablo, déjame mostrarte esto en la pantalla. 1 Corintios capítulo 5. Pablo simplemente escribe para Cristo nuestro. El Cordero Pascual ha sido sacrificado para que lo sepáis si había alguna duda acerca de Pascua. La lata está conectada a Pablo elimina esa duda al hacer esa declaración particular allí mismo. Cuando terminamos. Capítulo 10. La última vez. Quizás hayas notado que sonaba como si Moisés y el faraón hubieran terminado de hablar. Déjame poner esto en la pantalla aquí.
Así terminó el último capítulo. Y el faraón le dijo primero a Moisés, quítate de mi vista. Asegúrate de que no vuelvas a aparecer ante mí y el día que veas mi cara. Muere tal como dices. Moisés respondió, nunca volveré a aparecer ante ti, y entonces terminamos el capítulo y dijimos amén, eso es todo. Cerremos en oración y suena como bueno, eso fue todo, ese fue Conversación, el final. pero no es el final de la conversación. Recuerda que las divisiones de capítulos no surgieron hasta cientos y cientos y cientos de años después Así que el hecho de que haya una pausa entre el capítulo 10 y el capítulo 11 fue creado por personas mucho después de que el texto fue escrito. En realidad Moisés no abandonó la presencia del faraón ante esa declaración, pero ellos. Continuaremos con nuestra conversación, pero no llegaremos a ella hasta que lleguemos al capítulo. Llegar al versículo 4. Del capítulo en el que estamos. Versículos 1. A través de 3. Se insertan. En el centro. De esto. Conversación para dar. Nosotros, los lectores. Alguno. Information Battle. Aquí está lo que dice los versículos 1 al 3. Él dice ahora que el Señor había pasado la tienda y le dijo a Moisés. Así que esto fue antes de que Moisés entrara y hablara con el faraón. Él dice, traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Y después de eso te dejará ir de aquí y cuando lo haga te echará completamente y te dirá. Pueblo. Que tanto los hombres como las mujeres deben pedir a sus vecinos artículos de plata y oro y luego está esto. Comentario entre paréntesis en el versículo 3 de que el Señor hizo que los egipcios estuvieran dispuestos favorablemente hacia él. Pueblo significa el pueblo de Israel. Y el mismo Moisés era muy estimado en Egipto por los funcionarios del faraón y por el pueblo y entonces, Aunque el faraón sigue endureciendo su corazón, Moisés era muy querido y favorecido por. Ya conoces a la gente de Egipto. Así que aquí es donde retomamos la conversación que terminó en el último capítulo y Comienza o debería decir continúa aquí en el versículo 4. Así que Moisés dijo, esto es lo que dice el Señor. A eso de la medianoche pasaré por Egipto. escucha esto cada Primogénito. Hijo. En Egipto. Morirá desde el hijo primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el hijo primogénito de la esclava que está a su disposición mil. Y todos los primogénitos de la ganado. Así también esta plaga no se limitará a los seres humanos. Dice que habrá fuertes lamentos en todo Egipto, peores que nunca los ha habido ni los habrá jamás. Ser. De nuevo, pero entre los israelitas ningún perro ladrará a ningún hombre ni animal. Entonces sabréis que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos oficiales tuyos vendrán a mí, postrándose ante mí y diciéndome, ve. A ti y a todo tu pueblo que te siga después de eso te dejaré. Entonces Moisés, furioso, salió del palacio del faraón, y ahí termina la conversación. Comenzó en el capítulo anterior. Y como en la mayoría de los casos o en la mayoría de los casos. Donde Moisés le habló de una plaga que se avecinaba. Él describe claramente lo que va a suceder y dice que se aproxima una final. Plaga. Y esa plaga final traerá muerte al primogénito Masculino. En cada hogar así. desde el faraón hasta él. A la doncella que trabaja en el molino y eso es simplemente una manera, una forma poética de decir. Sí, será sin distinción, en otras palabras, sea cual sea tu posición, tu riqueza o tu poder. No hará ninguna diferencia que esto suceda. Todo. Y el hombre y el animal. Primogénito. Morirá. Y dijo que habrá llanto en la tierra como nunca lo hubo. ¿Alguna vez oído antes? Sin embargo, En la tierra de Guán, donde residen los judíos allí en Egipto, dijo que habrá paz perfecta y silencio. y lo harás. Ver. Que Dios hace una Distinción y cuando todo eso suceda. Él dice que sus funcionarios vendrán a verme. Y lo haremos. Dejar. Capítulo muy corto, capítulo 10. Ahora entramos en mucho capítulo, lo siento, capítulo 11. Ahora llegamos al capítulo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes será Para ti. El primer mes. El primer mes. De ti. Año nuevo, quiero que hagas una pausa ahí por un momento, por favor, porque necesitamos hablar sobre esto. nos ayuda a comprender la importancia del Éxodo en relación con la historia de
Israel, esto es muy significativo en términos de lo que es. Como un evento. Eso. Para ellos será siempre el comienzo de su año. Es como si Dios te dijera algo a mediados de marzo o principios de abril. Este evento que estoy haciendo en tu vida va a ser tan profundo que vamos a comenzar de nuevo. En términos de donde marcas el comienzo de tu año y será con este evento. Esto es lo que va a empezar el calendario. Para ti. Está bien y hay otra razón para ello también. Por esto, este evento es Éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto también marca el comienzo de la vida de Israel como nación independiente. Estuvieron en esclavitud y vinieron aquí simplemente como una persona bastante buena. Familia. Pero se van. Como nación de personas, probablemente alrededor de 2 millones. Algunas personas dicen más. Y lo son. Empezando ahora. Como independiente. Nación autónoma a partir de este punto. Adelante. Y le dice que este es el primero mes del año que se llamará Abib. Por cierto, ese es un nombre cananeo, pero es el nombre que le dieron. Literalmente significa espigas jóvenes y frescas. Podrías decir, bueno, eso es interesante. Eso significa que están escuchando ahora por primera vez. No estamos hablando de orejas humanas. Lo es. Estamos hablando de las orejas de un cultivo. Y se refería específicamente a la cebada. Su cosecha de cebada estaba saliendo en ese momento y en ese momento era cuando se cosechaban esas espigas jóvenes y frescas de cebada. Y eso es esencialmente lo que significa Abib. Los babilonios lo llamaban el mes de Nisan. Es lo mismo pero Aunque es año nuevo en Israel, corresponde a nuestro calendario occidental como este. Es muy tiempo. Marzo, finales de marzo, principios de abril, por lo general así. Estamos dentro. Ese periodo de tiempo aquí. En este momento, lo que lo hace interesante y un poco más significativo para nosotros. Ahora, a medida que continuamos leyendo, el Señor dará algunas instrucciones específicas para los judíos, en preparación para la observancia de la Pascua que comienza aquí en el versículo 3. Él dice que se lo digan a toda la comunidad de Israel y puedo decir que esta es la primera referencia en todo el Pentateuco. Primeros 5 libros de la Biblia donde Dios se refiere a Israel como toda la comunidad de Israel, y eso puede que no parezca gran cosa. Pero que este término en el hebreo tiene un equivalente en el Nuevo Testamento, y ese equivalente en el Nuevo Testamento es eclesia. Significa iglesia. Y entonces es lo mismo. Idea de la comunidad de creyentes, se le está diciendo díselo a toda la comunidad. O toda la comunidad de Israel. Que el día 10. No hagas que de este mes cada hombre tome un cordero para su familia. Uno para cada hogar. Y si alguna casa es demasiado pequeña para un cordero entero, deben compartir uno con su vecino más cercano teniendo en cuenta el número de personas que hay allí. ¿Eres tú quien debe determinarlo? La cantidad de cordero necesario, de acuerdo a lo que cada persona va a comer, por lo que literalmente hay que medir. Lo sacas y dices, bueno, si solo hay 2 o 3 personas en nuestra familia, entonces tenemos que ir a nuestros vecinos, que son. Somos una familia de 5 y probablemente deberíamos conseguir un cordero que cubra a 8 de nosotros, así que no. Nada se desperdicia. Él dice en el versículo 5, los animales que elijas deben ser. Los varones de un año en hebreo significan literalmente nacidos dentro del año. Sin defecto, y por supuesto eso es porque estos animales presagian la impecabilidad de Cristo. Y podrás tomarlos de las ovejas o de las cabras. Y por cierto, eso es interesante. Cosa de ahí todo esto sobre las ovejas. Podría ser una oveja o una cabra. ¿No es eso algo? Ahora, si alguna vez lo has visto. Una oveja. De esa parte de él. Mundo. Ellos en realidad ellos son difíciles de decir. Aparte de las cabras. A veces, porque son marrones y negros, no son simplemente las típicas ovejas lanudas como tú. Mira aquí en Estados Unidos si no viste sus colas. Puede que incluso te equivoques. Una oveja por una cabra o una cabra por una oveja, y lo interesante de eso es que es muy probable que sea ahí donde. Y esta idea, que surge en el Nuevo Testamento de Dios, separando las ovejas de las cabras, trae su significado, es decir, que aunque a la gente le resulte difícil distinguir la diferencia entre Dios y nosotros, el discernimiento especial es tal que es fácil.
Capacidad que tiene para separar las ovejas de las cabras aunque todas ellas puedan mirarlas desde lejos. Como el mismo tipo de animal para ti o para mí. De todos modos, continúa aquí en el versículo 6, y dice que cuiden de ellos hasta el día 14 del mes para que puedan ver que Dios les ha estado dando estos instrucciones para ellos con días de anticipación. Así que esto no es así, no es todo lo que está sucediendo. El día que están saliendo de Egipto o incluso el día antes de que esto haya sido. Esta instrucción se ha estado dando desde hace días, por lo que dice que se aparte el animal. El 10º día. Y luego el día 14. Día cuidarlos hasta ese día cuando él dice que toda la comunidad de Israel debe matarlos en oscuridad. Ahora escuche atentamente estas instrucciones versículos 7 y siguientes. Luego tomarán un poco de sangre y ponerlo en los lados y en la parte superior de los marcos de las puertas de las casas donde comen los corderos. Esa misma noche, ellos deben comer la carne asada al fuego, junto con hierbas amargas y pan. Hecho sin levadura. Ahora nosotros todas estas cosas tienen significado. Sabemos lo que significa el cordero nosotros. Sabemos que el cordero ya es una imagen de Jesús, pero tenemos esta otra cosa que se supone que deben comer con amargura. Hierbas. Derecho o como dicen los canadienses hierbas. Pronuncian el hola y no sé por qué. Pero eso de las hierbas amargas era simplemente un recordatorio de su amargor. Vida. Bajo la esclavitud en Egipto y por eso esta era una conmemoración porque debían conmemorar esto. En los años. Siglos por venir. El consumo de hierbas amargas les recordaría que tuvimos una vida amarga como la que tuvieron nuestros antepasados. Una existencia amarga. Vivíamos allí en Egipto y luego el pan sin levadura. Creo que la mayoría de ustedes saben que la levadura es una imagen en la Biblia del pecado y por eso el pan hecho sin levadura significa el ABS de pecado. Y así sucesivamente y por supuesto eso apuntaba nuevamente a la venida del Salvador sin pecado que daría su vida por el mundo. Él dice que no comas la carne cruda. Cocido en agua. Pero asarlo sobre el fuego, cabeza, patas y partes internas no deja nada de ello hasta la mañana. Si queda algo hasta la mañana, debes quemarlo y luego el Señor dijo. Así es como debes comerlo, con la capa metida en el cinturón. Tus sandalias en tus pies y tu bordón en tu mano, devora apresuradamente. Es del Señor. Pascua. Ahora, esto se aplicó de una manera muy práctica a la gente de la primera Pascua, la gente que estamos leyendo. Justo aquí se lo comieron con prisa porque estaban apenas habían comido la cena de Pascua. Cuando todo esto, la muerte se desató sobre la tierra y ellos fueron llamados a simplemente irse y largarse de allí. Salir y tuvieron que juntar las cosas rápidamente y, en esencia, simplemente irse. Ahora, años después. Es una especie de simbolismo interesante. ¿Te imaginas vivir? Sabes que estás en tu propia casa, ir a cualquier no estás. Pero cuando celebréis la Pascua, lo haréis. Literalmente, vístete de tal manera que parezca que estás a punto de salir. Y eso nuevamente fue ese recordatorio de lo rápido que tuvieron que hacerlo los antepasados. Abandonar Egipto a toda prisa cuando fueron literalmente expulsados de la tierra. Versículo 12. Esa misma noche pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito, tanto hombres como animales. Y traeré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Soja. Jehová el Señor. La sangre escucha esto o será por señal en las casas donde estéis. Hijo. Y cuando veo el sangre, yo pasaré de ti. Ninguna plaga destructiva tocará tú cuando golpeo Egipto, así que de aquí es de donde sacamos esta idea de refugio bajo la sangre del cordero. Los israelitas se refugiaron en sus casas bajo la sangre que estaba pintada literalmente en los postes de las puertas de su casa. Y es simplemente una hermosa foto de ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo ahora. Al descansar en la obra terminada de Jesucristo, nos refugiamos bajo la sangre del Cordero. Y eso cuando decimos refugio. Queremos decir, estamos seguro. Eran seguro. Bajo su sangre, así que es una hermosa imagen. Versículo 14. Este es el día
lo conmemorarás por las generaciones venideras y lo celebrarás como festival al Señor. Una ordenanza duradera ahora va a ir más lejos, va a entrar más en detalle de lo que el festival se verá así porque la Pascua en sí no se considera técnicamente. El festival. El festival es lo que viene después. Pascua. Y eso lo van a ver aquí en los versículos que vienen y eso va a ser la fiesta de pan sin levadura. Pero la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura están literalmente una al lado de la otra. Otro y así para los judíos se convirtió en una cosa a la que referirse. Pascua o simplemente la fiesta de los panes sin levadura y se estarían refiriendo a ambas, así que cuando llegas a la Nuevo Testamento tienes que saber eso. Porque estarán hablando de la Pascua y la llamarán la fiesta de los panes sin levadura o la llamarán. Hablarán de la fiesta de los panes sin levadura y la llamarán Pascua. Así que se convirtió en una forma sinónima de pensar sobre estas cosas porque no hubo ruptura. Entre los dos la conmemoración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura así. Es aquí donde empieza a hablar de ello. La fiesta. Dice en el versículo 15 que durante 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día quitad la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que comiere algo con levadura en él, desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día celebraréis una asamblea sagrada y el 7º día otra. Sin trabajo. En absoluto. En estos días. Aceptar. Preparar comida para que todos coman. Eso es todo. Puedes hacerlo. Y luego el Señor revela cómo se llama esta observancia general, versículo 17. Celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Porque fue en este mismo momento, día, que traje tus divisiones fuera de Egipto. Celebrad este día como una ordenanza duradera para las generaciones venideras, así como la Pascua. Esto se iba a celebrar el día 14, día del primer mes de su calendario religioso, y luego la fiesta de los panes sin levadura. El pan pasó del día 15 hasta el día 21. Bueno, así es como funciona. Y de nuevo, todas esas cosas se mencionan indistintamente en el pozo, incluso se mencionan indistintamente. En algún punto aquí versículo 18. Durante el primer mes comeréis pan sin levadura. Desde la tarde del día 14, que es la Pascua, hasta la tarde del día 21. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Y cualquiera que comiere algo que contenga levadura debe ser cortado de la comunidad de Israel. Ya sea extranjero o nativo, es posible que te preguntes qué significa cortar. Bueno, ya sabes, podría significar excluido del campamento, podría significar excluido o separado de los derechos y privilegios relacionados con el pacto que Dios va a hacer con ellos. En el desierto incluso puede referirse a veces a eso. Muerte. Yoemem no lo especifica aquí. Pero puedes ver que esto fue algo grande. Trato. Porque Dios quiso hacerlo. Punto. ¿Qué esto? Sacrificio. Que se les hará en el futuro. Lo último. Cordero Pascual. Será un sacrificio sin pecado, no habrá pecado. Sí, y ese fue el punto del versículo 20. No comas nada hecho con levadura. Donde quiera que vivas debes comer. Azimut panorámico. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan inmediatamente y seleccionen los animales para su familias y sacrificar el cordero pascual. Tomar un montón de sip, que era un tipo de rama. Sumérgelo en la sangre del lebrillo. Y poner un poco de sangre encima. Y en ambos lados del marco de la puerta. Ninguno de vosotros saldrá de la puerta ni de la puerta de su casa hasta que mañana, cuando el Señor pase por la tierra para herir a los egipcios. Él verá la sangre en la parte superior y los lados del marco de la puerta. Y pasará, por supuesto, de ahí viene el nombre de la observancia de esa puerta. Y no permitirá al destructor para entrar en vuestras casas. Y te derribará ahora. Él acaba de decirte quién está realmente cometiendo the killing. Y se refiere a él, como él, incinerador de basuras. Bueno, nosotros, asumir que esto es potencialmente Satanás, no lo sabemos. No conocemos un ángel destructor si tú. Voluntad. Versículo 24.
Obedezcan estas instrucciones como una ordenanza perdurable para ustedes y sus descendientes. Cuando entres en la tierra que el Señor te dará, según lo prometido, observarás esta ceremonia. Y cuando sus hijos le pregunten esto, es importante que todos los padres lo escuchen. ¿Qué significa para ti esta ceremonia? Dímelo. Es el sacrificio de la Pascua al Señor que pasó por las casas de los israelitas En Egipto. y perdonó nuestras casas cuando derrotó a los egipcios. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los israelitas hicieron exactamente lo que el Señor les ordenó. Moisés y Aarón son la razón por la que quiero detenerme aquí solo por un momento para aquellos de ustedes que todavía son padres. Un niños en casa. Es que este no es el primer recordatorio que vamos a ver En esta sección de las Escrituras. Bien. Múltiples referencias donde se le recuerda de manera muy simple al pueblo de Israel que debe pasar, junto con la información a sus hijos ahora. Esto. No hace falta decir que esto es importante, pero él. No siempre lo hicieron. No siempre lo hicieron. Llegamos a Varios libros de la Biblia. Particularmente en el Antiguo Testamento donde el final del libro termina con algo como y luego el siguiente. Surgió una generación y no sabían nada de las costumbres de la Caballero. Y obviamente los padres no hicieron un buen trabajo al transmitir esas cosas a sus pares. Sus hijos. Pero ya sabes. ¿Cuánto tiempo tarda la observancia se convierta en una religión vacía? Ritual. No, se tarda aproximadamente Generación no lo transmite si no le das el significado a tus hijos. Entonces para ellos se convierte en un vacío religioso, ceremonia ritual o lo que sea. Dime por qué haces esto. Bueno, casi lo hemos hecho, es lo que hacemos. ¿Por qué lo haces? No lo sé. No sé de qué se trata, es simplemente algo que hacemos. Nosotros hacemos esto, lo hacemos. ¿Sabes? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que asiste a una iglesia que tal vez Implica muchos rituales. y les preguntas por qué hacen las cosas y te dicen? ¿Cómo? No sé. Simplemente nos dijeron que hiciéramos. Sí, pero ¿cuál es el significado detrás de esto? Bueno, realmente no. Saber. No te llevará mucho tiempo. Tipo. Y lo último que quieres hacer cuando estás criando hijos, niños, Es criar hijos con vacíos religiosos. observancia y ritual. ¿Por qué? Los niños no van a perseverar, van a abandonarlo todo. Ellos salen de casa. Y estoy hablando desde Experiencia te dejo. Sabes, cuando me giré no podía esperar a girar. 18. Desafortunadamente mis padres asistieron a muy liberal Iglesia convencional que nunca proclamó el Evangelio. No escuché el Evangelio en iglesia cuando íbamos a la iglesia todas las semanas. Nunca escuché el Evangelio allí. Escuché algunas historias bíblicas que me tomaron muy en serio. Dudas. Eran reales. Pensé que probablemente lo eras, ya sabes. Ficticio. Y recuerdo ir a la iglesia y estar furioso. Ya sabes, mientras estoy sentado allí en una silla. Bueno, silla. Pararse. Bancos de madera. Ya sabes, con no relleno. En aquel entonces yo tampoco tenía ningún relleno. Y fue particularmente doloroso, pero ya sabes. Vaya. Recuerdo que pensé para mí mismo. Cuando cumpla 18 años, soja. Salí de aquí y lo cumplí. Cumplí 18 años. No oscurecí la puerta de una iglesia. Sobre el siguiente. 7 años. Y fue necesario que mi matrimonio fracasara. Me casé a los 20 años. Y luego alrededor de los 25. Las cosas simplemente se desmoronaron, porque las cosas se desmoronan, ¿sabes? Cuando no estás caminando con el Señor. Y de repente, día de muchacho, estaba listo para volver a la iglesia. Pero volví con un corazón completamente diferente y todo ese ritual religioso vacío. 2. Todavía no he vuelto allí y lo sé hasta el día de hoy. Estoy muy en contra al ritual religioso vacío y ustedes me escuchan, aquellos de ustedes que han estado cerca escuchándome enseñarles. Sé que he estado tratando durante todos estos años de enseñar la Biblia. Separado. Religión vacía de lo que dice la Biblia. Enseña. ¿Por qué? Todavía hay muchas cosas que tenemos que superar. Que son muy vacías y muy sin sentido y así sucesivamente. Porque el hombre tiene esta propensión, simplemente. Debería decir que el hombre, como humanidad, tiene esa propensión a añadir a la palabra de Dios vacío.
religioso. Cosas. Entonces, ahí tienes. Versículo 29. En medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en Egipto. Del primogénito del faraón que se sentaba en el trono, Al primogénito del prisionero. quien estaba en el calabozo, así que de nuevo esa declaración. Tu posición, poder o riqueza no hacían ninguna diferencia, y el primogénito de todo el ganado. También escuchemos el versículo 30. Faraón y todos sus funcionarios y todo. Los egipcios se levantaron durante la noche, y había ruido, Lamentando en Egipto tal como Moisés había predicho. porque no había hogar, pecado, alguien muerto. ¿Puedes imaginarte cómo debió ser eso? ¿Puedes imaginarlo? Absolutamente loco. Versículo 31. Por la noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, apartaos de mi pueblo. Y los israelitas van. Adora al Señor como has pedido, toma tus rebaños y tus vacas como has dicho, y vete. Y también, bendecir a mí. Los egipcios instaron a la gente a apresurarse y abandonar el país, porque de lo contrario, dijeron, lo haremos. Todos mueren. Así que el pueblo tomó su masa antes de añadir la levadura y la llevó sobre sus hombros para amasar. Comederos envueltos en ropa. Los israelitas hicieron lo que Moisés les ordenó y pidieron a los egipcios objetos de plata y oro y para ropa. El Señor había hecho a los egipcios favorablemente dispuesto Hacia el pueblo y les dieron lo que pidieron y saquearon. los egipcios. Ahora, usted podría decir, bueno, ¿de qué se trata todo este saqueo de los egipcios? Bueno, la mayor Se parte de utilizará esto en la construcción del tabernáculo y otros artículos de culto. en el desierto durante el tiempo que están allí, así que eso es realmente de lo que se trata todo esto. Sobre el versículo 37. Los israelitas partieron de Rams. Algo. Allí estaban los que estaban allí. 600.000. Hombres. A pie. Además, mujer. Y los niños están bien ahora. Esta es la primera vez que se les dio una. Número. Obviamente solo se contaron los hombres. Entonces, Con mujeres y niños añadidos. algunos eruditos estimar una vez más que Moisés dejó escapar entre 2 y 2,5 millones de personas. Esa es la estimación. Tú lo sabes. Se usa a menudo. Y no fue solo eso. Judíos. Mira lo que dice el versículo 38. Dados. Muchos. Otro. Gente. Subió con ellos. Así como grandes manadas de ganado, tanto rebaños como manadas, así que ¿quiénes son estas otras personas? Bueno, probablemente conozcas algunos. Egipcios. OMS. No me gustó cómo iban las cosas. Siempre hay gente descontenta en cada país que decidió que sepa que tal vez este Dios de los hebreos es el único Dios verdadero que creó todas las cosas. Y vamos a ir con estos judíos. Porque queremos ir con ellos, ¿sabes? Sin duda había esclavos de otras naciones que habían sido traídos en Egipto. Otras naciones tal vez que los egipcios habían conquistado. O se aprovecharon de la apuesta. O la oportunidad de irse y demás, así que hay otras personas mezcladas. Ahora con los judíos estas otras personas van a causar problemas. A medida que la gente se adentra en el desierto, pero hablaremos de eso más adelante. Versículo. Vaya. 39. Con la masa que habían traído de Egipto hornearon tortas de pan sin levadura. La masa era sin levadura, porque habían sido expulsados de Egipto y no tenían tiempo para preparar comida. Para ellos mismos ahora el tiempo que el pueblo israelita vivió en Egipto. Época 430. Años al final del 430. Años hasta el día de hoy todo el Señor. Divisiones. Izquierda. Egipto. Voy a hacer que te detengas ahí por un momento otra vez porque siempre que te encuentres con números como nos gusta estar aquí en el versículo 40 y 41. Necesitas entender algo acerca de números y el camino. Los pueblos antiguos. Grabó cosas como Siempre que se te den este tipo de recuentos en la Biblia, debes entender que son. A menudo lo redondeo hacia arriba y hacia abajo. Algunas personas que son realmente exactas en sus números se vuelven locas porque hay lugares en él. Biblia donde dice que estuvieron en Egipto 400 años y algunos dice 430.
años. Y simplemente los vuelve locos y dicen, bueno, ¿qué es esto? Es una contradicción. Bueno, no. Simplemente no estaban tan preocupados sobre ser exacto. Cuando escribieron cosas, diferentes culturas como la nuestra eran bastante exactas, ¿sabes? Introduzca los números en la calculadora y, si no sabe el saldo hasta el último centavo, sepa que lo conseguimos todo. Estado fuera de forma. A ellos no les importó. Fue como si, bastante cerca. ¿Sabes que esa es literalmente la forma en que sabes que ellos pensaron eso, siendo absolutamente así? Y necesario. Es una cultura. ¿Qué? Dando libertad y margen de maniobra y demás. La mención de números es fiel a algunos versículos de otras culturas. 42. Porque el Señor guardó. Vigilia. Eso. Noche. Para sacarlos de Egipto, y eso simplemente significa que el Señor velaba por ellos. A ellos. Se hizo cargo de ellos. Todo durante esa noche mientras esta horrible muerte estaba ocurriendo. Dice que en esta noche todos los israelitas deben mantener vigilancia o mantenerse alerta, es lo que significa honrar al Señor para las generaciones venideras, así que este fue otro elemento de Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura velaban durante la noche para conmemorar el hecho que el Señor guardó. Mirar. Para cuidarlos, y luego el capítulo terminará aquí con algunas pautas adicionales para observando Pascua. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las ordenanzas para la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, ni la carne que hayas comprado, ni la carne que hayas comprado. Podrá comer de él después de haberlo circuncidado, pero será residente temporal y un contratado obrero. No se puede comer de él porque eso sería un no judío que simplemente esté de paso por la zona, o una persona contratada que esté de paso por la zona. Hay que comerlo por dentro. Una casa. No saques ninguna carne afuera. La casa. Y él dijo, no rompas ninguno de los huesos, y por supuesto eso es un cumplimiento específico y profético acerca del sacrificio de Jesús, cuyos huesos no fueron quebrados cuando colgaba en la cruz, versículo 47. Toda la comunidad de Israel. Hay que celebrarlo. Un extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá tener a todos los varones y si su familia fuere circuncidada, podrá participar como un nacido en la tierra. Ningún varón incircunciso pueden comer de él, y la razón de ello es porque la circuncisión era la señal del pacto que se hizo entre Dios e Israel, y esta celebración y observancia fue para aquellos que estaban bajo el pacto. Bueno, y por eso dijo que la circuncisión era obligatoria. Versículo 49. La misma ley se aplica a los nativos y al extraterrestre viviendo entre vosotros. Todos los israelitas hicieron tal como el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y en ese mismo día, el Señor sacó a los israelitas de Egipto por sus divisiones. Vamos a hacer un capítulo más aquí esta noche. 13. El Señor le dijo a Moisés, consagradme a todo primogénito masculino, el primer vástago de cada vientre. Entre los israelitas me pertenece. Si el hombre o animal que hace aquí. Bueno, esto se llama nuevamente la consagración del primogénito, pero la razón es porque el Señor perdonó los primogénitos varones en todas las casas de los israelitas donde estaban refugiados bajo la sangre de el Cordero Pascual. Bien, él perdonó a los primogénitos varones, ellos no murieron, entonces lo que Dios dijo fue que ellos están mío. Ellos me pertenecen. Bien. Entonces él dice que debes dejarlos a un lado. ¿Cómo? Mío. Derecho, ya sea hombre o animal. Ahora pertenecen al Señor. Él va a profundizar más en esto y verás más sobre esto, pero él va a repetir algunas cosas. Aquí del capítulo anterior, versículo 3 dice, entonces Moisés le dijo al pueblo, conmemorad este día, el día que saliste de Egipto, de casa de servidumbre, porque el Señor te sacó de allí con mano fuerte. No comer nada que contenga levadura. Hoy en el mes de Abib te vas. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los amorreos, de los heveos y de los israelitas, jebuseos, la tierra que él juró a vuestros padres que os daría. Una tierra que fluye leche y miel, deberás observar esta ceremonia en este mes, así que esto es algo continuo.
durante 7 días. Comer pan hecho sin levadura. Y el 7º día celebraréis fiesta en honor del Señor, y comeréis pan sin levadura durante esos 7 días. No se verá entre vosotros nada que contenga levadura, ni se verá levadura en ninguna parte. Dentro de tus órdenes de mesa ese día dile a tu hijo. Bien, aquí estamos hablando de ser padres nuevamente. Yo hago esto. ¿Por qué? De lo que el Señor hizo por mí cuando vine. Fuera de Egipto, en otras palabras. Este es el equivalente moderno de decir, Señor, por eso vamos a la iglesia, por eso leemos nuestra Biblia. Y por eso oramos. Por lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó de la esclavitud. Yo estaba esclavo del pecado. Y el Señor me sacó de esa esclavitud y por eso hacemos las cosas que hacemos esas cosas. No nos hagan cristianos. Hacemos esas cosas porque somos cristianos, porque somos seguidores de Jesús y así. Adelante. ¿Y dónde lo dejé? Apagado. Oh, dile a tu hijo que sí. Bien, entonces estamos en el versículo 9. Esta observancia será para vosotros como una señal en vuestra mano y un recordatorio en tu frente, que la ley del Señor es estar en tus labios, porque el Señor os sacó de Egipto con su mano poderosa. Debes guardar esta ordenanza a la hora señalada. Año. Después. Año. Después que el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y te la haya entregado, como te lo prometió bajo juramento. Tú. Y entregaréis a vuestros antepasados al Señor. Aquí tenemos ahora una explicación más detallada. La primera descendencia de cada vientre. Todos los primogénitos, machos, de ti, ganado, pertenecen al Señor. Canjear, con un cordero. Todo primogénito. Manteca. Pero si no lo redimes, romperle el cuello. Redimir cada uno. Primogénito. Entre tus hijos ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, de nuevo, esto es esa consagración, separación. Del primogénito Dios dijo básicamente que de aquí en adelante todos los primogénitos tienen que ser redimidos. Ellos tienes que literalmente comprarlos de nuevo y esto va a ser un recordatorio perpetuo. De lo que hice por ti al salvar a tus hijos primogénitos y ese es el punto principal, fue simplemente para recordarles, ¿se acuerdan bien de cuando nació Jesús, María y José? Tuvo que llevarse a Jesús al templo para hacer eso mismo. Redención y eso fue lo que sabes. Esto era diferente de la circuncisión porque él es el primogénito. Pero, ¿qué es todo esto del burro? ¿Has captado lo que dice ahora cuando se trata de manteca? Vaya. Tú. Saber. ¿Qué vas a hacer con él? La razón por la que tiene que dar instrucciones sobre los burros eran animales inmundos. No puedes sacrificar un burro. No puedes sacrificar un animal inmundo. Puedes sacrificar un animal limpio, está bien. Si es un animal primogénito limpio, sigue adelante y pertenece al Señor. Y eso es lo que significaba redimirlo. Tú sabes que Él lo sacrifica al Señor, tú se lo das al Señor. El primogénito macho animal, pero si es un animal inmundo no puede hacer eso, así dijo. En su lugar. Sacrificio a cordero. Y si no lo haces, sacrificar un cordero. Para ese primogénito. Burro macho. Manteca. Romperlo. Cuello. Ahora. Puedo. Entiendo que eso puede sonar un poco cruel para una audiencia moderna, especialmente para aquellos de ustedes que son animales. Amantes. Pero ¿sabéis todo lo que el Señor hizo? Todo lo que el Señor le dijo al pueblo que hiciera fue. Tenía un propósito detrás. Él era comunicar verdades que necesitaban conservar. Y de nuevo, aunque esto pueda sonar cruel, Él les está enseñando acerca de la salvación y les está enseñando que la salvación es una elección porque la salvación y la redención, ya sabes, usamos ese término redención. Sido redimido. Por Jesús dio su vida. Para nosotros. Así como debían dar la vida a un animal, el primogénito macho era justo como este. Tuvo que ser redimido así. Adelante. Lo que estaba enseñando a ellos es que cuando se trata de como un animal inmundo y por cierto somos inmundo. Animales. Tú tampoco. Redímelo con un cordero. Oh, eso. Muere. ¿No suena eso un poco así? Salvación. O bien nos redimimos. O morimos. O hay destrucción, por eso está enseñando aquí. Tienes dos opciones frente a usted. Redención o muerte.
Y otra vez suena. Pararse. Pero ¿puedo decírtelo? Es. Por eso suena duro, es muy duro. Pararse. No hay nada bonito, no hay nada limpio. No hay nada bien acerca del pecado y lo que tiene que ser hecho. Ocuparse de Pecado. la manera en que Jesús sufrió en la cruz. Era horrendo. Fue Horrendo. Y lo hizo por ti, pero eso era lo necesario. Sufrió así porque así fue necesario nuestro pecado. Lo hizo. Necesario. Y ahora tenemos una opción. Redención o muerte. Todos nosotros somos inmundos. Animales. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos ido por mal camino. Cada uno siguió su propio camino, todos nos extraviamos, todos hicimos mal, todos merecemos ser castigados. Cada uno de ellos. A nosotros. Así que la elección es tuya. ¿Vas a dejar que Jesús te redima? Tú. ¿O simplemente vas a invitar a la muerte? Sabes que escucho a la gente todo el tiempo. Tú sabes bien, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué envía al infierno? Dios no envía a nadie al infierno, ellos lo eligen. Absolutamente ellos lo eligen por sí mismos, la elección es suya, Él les ha dado cada razón. Elegir el camino correcto. Él no solo les dio la redención, sino que la hizo realidad. Gratis. Él dice que esto no le va a costar nada, me va a costar a mí. Todo, pero es gratis para ti, eso dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para que nadie se gloríe, aquí está esta opción de salvación que está disponible para ti y para mí. Es gratis. No, no quiero eso. No quiero que ningún Dios diga que no, nadie me va a decir qué hacer y cómo vivir, oye, tú eliges. Para ti mismo, hombre. Está bien, tú eliges eso por ti mismo, pero mira, esto es lo que Él está enseñando aquí. Esto es lo que se le está enseñando a los israelitas y se nos da a ti y a mí en la Biblia que podríamos considerar esto como un ejemplo. De las opciones que están disponibles para nosotros, la redención o la muerte, no hay otra opción. Tú. Saber. Entonces, lo siento si esto te deja en un dilema. Pero no debería. ¿Por qué? La opción de la salvación es lo mejor que te han ofrecido jamás. Tú. Versículo 14. En los próximos días, cuando tu hijo te pregunte qué significa esto, esta será la tercera vez que lo haga. Hizo referencia a los padres que transmitieron esto y le dijeron que con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Cuando el faraón se negó obstinadamente a dejarnos ir, el Señor mató a todos los primogénitos en Egipto, tanto hombres como mujeres. Animal. Por eso sacrifiqué al Señor el primer varón. Descendiente de cada vientre y redimiré a cada uno de mis primogénitos. Hijos. Y será como una señal en tu mano y un símbolo en tu frente. Que el Señor nos sacó de Egipto. Con el suyo. Poderosa mano, muchacho, díselo una vez más. Tus hijos. Que Dios te haga libre. Versículo 17. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los condujo por el camino del país de los filisteos. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de la franja de Gaza. Es lo que escuchas, ¿verdad? Ahora, hoy, donde se desarrolla la guerra. En ya sabes, en la tierra. Cerca de Israel. Sí, era la tierra de los antiguos filisteos. Es la misma franja de tierra que te mostraré en un momento en un mapa. Pero aquí nos dice que Dios no los guió por ese camino. Aunque así fue. Más corto, y veremos que por Dios dijo si se enfrentan a la guerra. Podrían cambiar de opinión y regresar a Egipto. Y hoy estamos asumiendo que esos serían los filisteos que vendrían contra ellos, así que Dios los guió. Gente alrededor del camino del desierto. Hacia el Mar Rojo. Los israelitas subieron de Egipto. Armado. Batalla. Bueno, ya sabes, cuando leemos sobre esto y la forma en que el Señor los sacó de la tierra, es evidente que Dios no los estaba guiando directamente a la tierra prometida porque iba. En realidad, va en la dirección opuesta y te voy a mostrar que al menos es algo así como. Creo que hay otras personas que no están de acuerdo conmigo, como tampoco están de acuerdo con muchas otras cosas, pero. Porque sabías que Él se iba a revelar a ellos en sí. Y aún así sabes exactamente la ubicación del monte sí. Es parejo. Una especie de cosa disputada. Pero,
Quiero mostrarte primero que todo un mapa del terreno, así que pondremos el mapa y déjame comenzar marcando con un círculo el tierra de Egipto, ¿está bien? Bueno, eso ya lo sabes, es muy crudo. Pero eso es básicamente desde donde están empezando. Bien, ahora, ¿hacia dónde van? Bueno, yendo finalmente a la tierra prometida y eso está marcado allí ahora en ese lugar superior en él. Bien, eso es esencialmente la tierra de Egipto ahora. Si hubieran ido directamente allí, es difícil decir cuánto tiempo les habría llevado. Toda la gente y todos. Él. Ya sabes, tienen ancianos, tienen niños, tienen todos los rebaños y manadas, probablemente. Ha tardado mucho, mucho tiempo. Normalmente a pie. Pero, para una persona físicamente apta, esto tomaría aproximadamente 2 semanas. Está bien ir desde Egipto esencialmente a Israel. Todo. Bien. Pero el Señor dijo. Él no quería guiarlos por tierra filistea. Pondré una especie de caja sobre esa área que es la tierra esencialmente de los filisteos. Ahora puedes ver dónde está Egipto, el gran círculo que se puede ver que Israel esencialmente será la tierra prometida y se puede ver que los filisteos. El territorio está ahí, quiero decir que si vas a tomar la ruta más corta, vas a seguirla. Lo que llaman la carretera de la costa. Y eso sería literalmente ya sabes, colgar en la costa. Y tú simplemente sigues tu camino. A Israel a lo largo de la costa tienes agua. Es realmente el más corto. Ruta. Ahora lo que os voy a mostrar a continuación es muy discutido, de acuerdo, porque los eruditos simplemente no saben. Puedes ver que puse una flecha allí desde Egipto, allá al sur. Ahora puedes ver que mi suposición, y nuevamente mi suposición, es que se quedaron el lado oeste del Mar Rojo y luego Dios abrió el Mar Rojo y fue entonces cuando cruzaron. Hay otros eruditos que creen que todo eso ocurrió mucho más al norte. Ya sabes pero, incluso el área del monte sí, déjame mostrarte que rodearé el área allí abajo en la punta de la península. Ahí es donde algunos eruditos creen que el monte sí se encuentra. Esa es la razón por la que creo que Moisés tomó él. La gente siguió la dirección de la flecha y luego cruzaron el Mar Rojo, donde lo hizo. Y luego básicamente solo tuvieron que viajar una corta distancia hasta el monte Sí, donde estaba el Señor. Se reveló al pueblo de Israel y le reveló su ley. Pero no lo hagas. Quiero tener cuidado de no grabar este mapa en tu cerebro porque puede que no sea correcto. En cuanto a la ruta que tomaron, honestamente no lo sé, esta es mi mejor suposición. Está bien, entonces. Ahí tienes, ese es el mío. Descargo de responsabilidad versículo 19. Terminemos el capítulo. Dice que Moisés tomó los huesos de José a él, porque José había hecho jurar bajo juramento a los hijos de Israel. ¿Recordáis que dijo que había? Dijo que Dios seguramente vendrá en tu ayuda y entonces deberás llevar mis huesos contigo desde aquí. Lugar donde leímos que al terminar el libro de Génesis. Y después de salir acamparon en Etam, al borde del desierto. De día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en su camino y de noche en una columna de fuego para darles luz. Para que pudieran viajar de día o de noche. Ahora quizás estés leyendo estos versículos y digas, bueno, aquí dice. Salieron de Saco y acamparon en Etam. Bueno, eso nos dice exactamente dónde estaban. Bueno, la pregunta es por qué esas ciudades ya no existen. Y no solo desaparecieron hace mucho tiempo, sino que volverán a aparecer cientos de años después en otro lugar con el mismo nombre y eso realmente puede causar problemas a los arqueólogos, ya que se relaciona con, ya sabes, dónde está el original. La ubicación del lugar era tal que había muchas preguntas. Sabíamos que estaban allí en esa región, pero exactamente, ¿dónde? Sí, pero lo que se nos dice en el versículo 21 es muy importante. El Señor los guió de día y de noche. De noche y dice en el versículo 22. Ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Izquierda, su lugar. Delante del pueblo así el Señor los estaba guiando todo el tiempo de sus viajes y eso pasó por 40 años. Sí, desde hace 40 años, ahí es donde nos vamos a detener esta noche. Y lo retomaremos en el próximo capítulo. La próxima vez, vamos a cerrar. Oración. Padre, te damos gracias. Te lo agradecemos mucho. Tu palabra. Te damos gracias, Señor, por preservarlo. Señor, incluso tú sabes que algunas de estas ciudades y pueblos y lugares no se han conservado en términos de su ubicación exacta. Pero no es interesante, Señor, que tu palabra haya sido
en conserva. Está guardado para nosotros. Y sabemos que es la misma palabra que fue escrita. Y estamos tan agradecidos, Señor, que has preservado la palabra de Dios sobrenaturalmente a través de los años, para que podamos estudiarlo y obtener un corazón de conocimiento y comprensión. Y comprensión de ello. Y oramos para que con las cosas que hemos aprendido esta noche crezcamos en la gracia y conocimiento de lo que hiciste por nosotros a través de Jesús nuestro Salvador. Porque, Señor, lo sabemos, que Él es nuestro Cordero Pascual. El que dio su vida es el perfecto, puro sacrificio, dado por nosotros. Y, Señor, nosotros simplemente te damos gracias a Dios por el regalo gratuito del perdón y de la vida eterna, que viene a través de la redención que Jesús hace posible para nosotros. No porque seamos buenas personas. No porque hayamos vivido una buena vida. No porque nos lo hayamos ganado de ninguna manera, forma, sino porque simplemente lo hemos aceptado. Por la fe. Lo que hiciste por nosotros. Te lo agradecemos. Te alabamos. Y te adoramos esta noche. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Y todo el pueblo de Dios dijo: Amén. Que tengas un buen descanso. Noche.